Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gonzalo Armúa, es comunicador social, coordinador de internacionales del Frente Patria Grande de Argentina, integrante de la misión de observación de derechos humanos y solidaridad en Perú, quien estuvo allí durante varias semanas en febrero pasado. Nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo, por acompañarnos. Quiero preguntarte acerca de estas conclusiones. Hay varios hechos para destacar, incluso en los gráficos detallados que ustedes entregaban. Algo que llama la atención es que han documentado de manera detallada varios de los casos más dramáticos de violación de derechos humanos, como la masacre ocurrida en Juliaca. Así que te pregunto acerca de estas reflexiones. Bueno, en verdad lo que detalla el informe tiene que ver con eso que hemos relevado en los territorios, con una metodología que ya hemos implementado en otras misiones previamente, por ejemplo en Colombia y en Ecuador, que tiene que ver con el testimonio de las víctimas, de familiares, de heridos, y de recorrer justamente la zona donde ocurrieron estas masacres, ¿no? Nosotros las denominamos abiertamente como delitos de lesa humanidad, por la utilización, digamos, de un despliegue represivo en estos dos casos. Además de Juliaca, también hay otra masacre que fue en Ayacucho, donde se utilizaron fuerzas militares para la represión de la protesta interna, donde se utilizaron armamentos de guerra, obviamente, que no están permitidos para este tipo de situaciones, mucho menos para la disuasión de la protesta, y además por la sistematicidad del uso de este armamento, ¿no? Entonces ahí nosotros encontramos una serie de elementos que nos permiten determinar que son delitos de lesa humanidad, que tienen un objetivo claramente político, que es disuadir la protesta social en pos de garantizar un orden surgido a partir de un golpe de Estado, ¿no? Que también es otra de las definiciones que hemos planteado. En mi caso me tocó viajar a Ayacucho, ¿sí? Y otro conjunto de compañeros y compañeras viajaron para Juliaca, donde pudieron entrevistar a muchos de los familiares de las víctimas y sobre todo encontrar también los materiales probatorios del uso de este armamento militar. En muchos de nuestros videos y fotos aparecen, ¿no? Digamos, mesas repletas de pertrechos militares, además de obviamente el testimonio de las principales víctimas y de familiares de las víctimas que estuvieron también como testigos en ese mismo día. Para que se den una idea, en Juliaca viven cerca de 3.500 personas y masacraron a 19 personas. O sea que casi la gran totalidad de los habitantes de este lugar tiene algún familiar, amigo, conocido, hermano, padre, hijo, hija, que estuvo en el lugar presenciando o que fue víctima lamentablemente mortal de esta represión. En los gráficos quiero preguntarte acerca de varios puntos que dan cuenta además del nivel de agresividad con que ha actuado la fuerza pública. Esto no termina, aunque las protestas sí han bajado en los últimos días, sobre todo por ahora otro drama que vive el país, y es las fuertísimas lluvias con inundaciones, deslaves y demás. Las víctimas mortales de 31 a 45 años, más o menos 37,7%, de 19 a 30 años 36,4%, es decir, estamos hablando de la gente joven que ha sido víctima de este ataque por parte de la fuerza pública. Sí, claramente hay un componente juvenil en la mayoría de las víctimas. En muchos de los casos son personas jóvenes que ni siquiera estaban participando en las manifestaciones, porque por ejemplo en el caso de Ayacucho está el caso de Christopher, que él tenía 15 años, ni siquiera estaba en la manifestación y se encontraba en las zonas lindantes de donde se generó el inicio de la represión, y él recibió un disparo que le ingresó por uno de los omóplatos, ¿no? Entonces ahí hay un caso de este joven que no estaba siquiera en la manifestación, y en el caso de la gran mayoría que participaba o se estaba manifestando pacíficamente, obviamente fueron objetivo
de múltiples disparos, ¿no? No solamente las víctimas fatales, sino también muchos de los heridos que aún siguen en recuperación, porque estamos hablando de heridas graves, ¿no? Heridas de bala, heridas de armamento militar. En algunos de los casos implicaron amputación de alguno de sus miembros de la mano, o heridas que no pueden ser curadas rápidamente por la gravedad. Pero a eso también quiero agregar otro elemento, que es que en muchos de los hospitales, o por lo menos muchos de los testigos que nos comentaron de su situación, no pueden ir a tratarse como deberían normalmente a un hospital, porque tienen peligro o corren el riesgo de ser delatados, ¿no? Y apresados, porque hay una estigmatización constante sobre todas estas personas, ¿no? Que por el solo hecho de haber estado en esa manifestación, o incluso por haber recibido un disparo o haber sido heridos, ya directamente son considerados como terroristas, como vándalos, como personas tan fuera de la ley. Entonces muchos de ellos no pueden tratarse sus heridas porque corren el riesgo de ser apresados. Pero sin duda hay una estigmatización hacia los jóvenes, también hay una estigmatización y una denigración y discriminación hacia el sector indígena campesino, claramente, ¿no? Y sobre todo a los habitantes de la región sur del país, que son los que han sido más afectados y los que más, sí, Gonzalo, y los que más han demostrado resistencia y lucha, como por ejemplo en la región de Puno. A esto que nos decías, hay algo que hemos visto durante estos meses que cubrimos de manera permanente estos hechos en Perú, y tiene que ver con que además en muchas oportunidades no se denuncia por temor a las amenazas, se denuncia y entonces vienen amenazas de muerte en contra del denunciante y en contra de su familia. ¿Eso también está establecido en el informe? Sí, claramente es otro de los modus operandi que detectamos en todas las entrevistas, ¿no? Hay una revictimización, ¿sí?, de las familias, de los propios heridos y las heridas, ¿no?, que luego de denunciar la muerte de un familiar, de exigir justicia, de ir a las instituciones correspondientes, lo que le sigue es una amenaza, llamadas telefónicas, gente que se acerca para amenazar, amenazas públicas o directamente insultos a través de los medios de comunicación, amenazas desde los representantes políticos, desde muchos periodistas. O sea que la situación no es solamente amenazas a sus domicilios o en sus ámbitos privados, sino que abiertamente hay una situación de amedrentamiento hacia las víctimas, hacia los familiares, que tienen que padecer no solamente en muchos de los casos la pérdida de un familiar, de un hijo o de un padre, sino que a eso hay que sumarle que luego son estigmatizados por el gobierno de facto o por distintos representantes políticos que no se encargan ni siquiera de brindar algún tipo de ayuda por parte del Estado como correspondería en este tipo de situación, o incluso acercarse para ver cuáles son las necesidades de muchas de estas familias, sino que directamente es la discriminación, el ninguneo, incluso con lo que se denomina en Perú, que esto es también para destacar, hay un verbo específico que implica la denostación de manifestantes o de sectores políticos de izquierda o críticos, que es el terruqueo, ¿no? Entonces hay una apelación constante al término terrorista para cualquier tipo de persona que tiene una postura crítica con las políticas que están desarrollando el gobierno que asumió luego del golpe de Estado del 7 de diciembre, o directamente cualquier persona que se manifiesta por sus derechos en la calle es considerada como terrorista, inclusive los familiares de las víctimas y los heridos, que también son denominados de esta manera, lo que constituye, ¿no?, una forma de estigmatización y, por el otro lado, de legitimación de la represión.
Sí, y esto también lo que evidencia es el quiebre del derecho constitucional a protestar, a disentir, a salir a manifestarse de manera pacífica. Con respecto a los agresores, bueno, esto pues es evidente, las imágenes están allí a través de la pantalla de Telesur y nuestra multiplataforma lo hemos contado permanentemente. La policía 83%, la Fuerza Armada, es decir, los militares 10,44% y sectores parapoliciales 5,8%. ¿Qué quiere decir esto, Gonzalo? En el informe está allí, parapoliciales 5,8%. ¿De quiénes se trataría? Bueno, esto se debe a que los agresores no son identificados o no están identificados con sus uniformes ni con ningún tipo de distintivo, sino que fueron testimoniados, o por lo menos hay testimonios de que observaron personas que estaban o agrediendo o disparando sin ningún tipo de identificación. A eso se refiere con esta situación. De todos modos, quiero aclarar algunos de los datos. Las represiones, o por lo menos los disparos, en la mayoría de los casos, ¿sí?, son observados por varios de los testigos, incluso por familiares y víctimas, provenientes tanto de la Policía Nacional Peruana como del Ejército. Si bien en los datos del Ejército son en proporcionalidad menor en la cantidad de casos, sí son aquellos casos donde mayor daño, ¿sí?, han generado en términos de utilización de armamento de calibre militar. ¿Sí? Entonces, si bien en los datos figura como cuantitativamente menor en cuanto a situaciones de agresión, en las pocas situaciones donde participaron hicieron masacres. No sé si se entiende a lo que voy, porque tanto en Juliaca como en Ayacucho, la intervención del ejército para disuadir la manifestación implicó una cantidad de muertes altísima. En muchos de los otros casos hemos constatado agresiones por parte de la policía que tiene que ver con la utilización fuera de protocolo de gases lacrimógenos, que esto es algo que ya lo hemos visto lamentablemente de forma reiterada en otros países de América Latina, que es el disparo de la bomba lacrimógena hacia zonas vitales del cuerpo, cuando el protocolo de utilización implica que esos disparos sean de forma perpendicular o que se disparen al suelo. Lo que encontramos nuevamente es que se está disparando a la cabeza, a zonas vitales de las personas, que también ha generado, ¿no?, digamos, muertes y heridas graves. Pero bueno, quería aclarar eso en relación a los porcentajes de los cuadros que figuran en el informe. Sí, está muy bien en tu explicación. No quiere decir que porque tenga un menor porcentaje la participación en la represión de las fuerzas militares no sea excesivamente agresivo, y ahí está entonces a sus espaldas, pues tienen que cargar con todas estas muertes, por ejemplo en Juliaca, que además recordemos las imágenes daban cuenta de helicópteros del ejército disparando a la movilización de la población. Ahora, Gonzalo, ahí está el informe, más de 70 páginas, estas son las conclusiones más relevantes. ¿Qué van a hacer con este informe? ¿Qué sigue ahora? Bueno, este informe, como todos los que hemos realizado, como comentaba anteriormente, también hicimos un informe sobre la situación en Colombia en el año 2021, en el marco del paro nacional, y en el año 2022 en Ecuador. Siempre obviamente presentamos a los mecanismos internacionales, a la ONU, a la OEA, lo presentamos también aquí al Congreso de la Nación en Argentina, que hay que mencionar, tuvimos la participación en la misión de 2 diputados nacionales, el diputado Federico Fagioli y el diputado Juan Marino, y a partir de ellos se presentará en las instancias de Argentina, del Congreso de la Nación, y también haremos un recorrido, como les decía, en las distintas instancias internacionales, pero obviamente, como este es un informe, ¿no?, que surge de la sociedad argentina, desde organismos de derechos humanos, desde organizaciones sociales, sindicales, nosotros también lo hemos difundido y lo estamos llevando hacia distintos espacios internacionales, nacionales, que tienen que ver con organizaciones de base, que tienen que ver con
las comunidades de peruanos y peruanas a lo largo y ancho del mundo, que también están siguiendo lo que pasa en su país y quieren saber qué es lo que hemos definido en nuestro informe. Pero en particular, en cuanto a instituciones internacionales, lo vamos a presentar en la ONU, se va a presentar en Ginebra, lo vamos a presentar en la OEA, en todas las oficinas que hay a lo largo de América Latina y obviamente también en la oficina que está en Washington, o en la sede que está en Washington paradigmáticamente, y a todos los gobiernos que también nos quieran recibir y que quieran leer el informe, particularmente aquellos que están interesados en la situación de Perú y lo que está sucediendo también con la situación de Pedro Castillo, que está encarcelado, ¿sí? También hay que decirlo, sin ningún tipo de causa, ningún tipo de respeto a sus derechos, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido que va a tener este informe, y obviamente a los medios de comunicación, como ustedes y como todos los medios periodísticos que tengan interés en mostrar la verdad y lo que está sucediendo, también lo estamos difundiendo, llevando y explicando. Esto, Gonzalo, es una tarea bastante persistente, le planteo de esta manera, sobre todo con medios de comunicación y otras instancias a nivel internacional, que parece que no existiera todo esto que ha sucedido en Perú, esta violación estatal, además con unos autores claros que son la fuerza pública. ¿Hay ese temor tal vez por parte de la misión de ustedes, la misión de solidaridad, en que no tenga esta repercusión internacional necesaria? Porque hemos visto que lo que tiene que ver con Perú, durante todo este tiempo solamente se informa, pero en la parte baja de las páginas de internet, un breve que puede ser una noticia en un medio de comunicación internacional, evidentemente no Telesur, pero es lo que hemos visto durante estos meses. Así es como vos lo decís, y de hecho es un poco lo que nos motivó a poder viajar a Perú, porque entendíamos que no se estaba difundiendo ni mostrando la gravedad de la situación, que sí, y quiero destacar esto, está siendo difundido por medios populares, medios alternativos, que han crecido y se están multiplicando también en Perú, dada la falta de información que hay de los propios medios nacionales e internacionales, que podríamos decir que no es una falta de información, sino que directamente es un bloqueo, y que, como lo decimos en el informe, también es parte del mecanismo de legitimación de la situación represiva. No es que los medios de comunicación no están actuando como deberían, están actuando en función del esquema represivo que estamos describiendo y son parte de la legitimidad de esa represión. Pero como vos decís, es muy difícil que se pueda sortear ese bloqueo comunicacional, porque están actuando fuerzas que obviamente están a favor de la causa por la cual se dio este golpe y la situación represiva. Entonces nos queda hacer ese trabajo constante, ese trabajo de llevar a todos los lados donde se pueda, de informar, de comunicar, pero también de ayudar a que tengan voz el pueblo peruano, todas las organizaciones, los líderes, lideresas y personas que han sido afectadas por toda esta situación, para que también puedan dar su testimonio, poner la voz y contar al mundo. Desde ya que es difícil, pero tenemos la esperanza de que en situaciones similares, donde hemos estado, por ejemplo, cuando se hizo la misión a Bolivia, luego el golpe de Estado en el 2019, también se hizo un informe y la situación era difícil. Sin embargo, hoy podemos ver cómo la están enjuiciando a Yanine Áñez, que fue una de las responsables de ese golpe, cómo el ministro del Interior, Murillo, está también detenido, no en una cárcel boliviana como debería ser, pero sí está detenido, ¿no? Y Camacho también está siendo enjuiciado en Bolivia. En Colombia también vivimos una situación similar con la represión en el año 2021. Sin embargo, ahora también se están enjuiciando a parte de los responsables, y al menos se está intentando subsanar las heridas de muchos de los jóvenes que tuvieron pérdidas
su visión o de sus glóbulos oculares a partir de la utilización de balas de goma en ese caso, y parte de los materiales que recabamos en aquel momento con nuestros informes está sirviendo para la restitución de algunos o al menos parte de sus derechos, y esperamos que esto en relación a Perú también en un futuro, que más temprano que tarde, también pueda servir para restituir los derechos a la población peruana, sobre todo a esa población más olvidada por parte de los sectores actualmente gobernantes, y que tengamos esa herramienta para la justicia. Hasta ahora tenemos la convicción y la esperanza de que la justicia llega y que ahí hay un pueblo que sabe por qué luchar, por cómo pedir esa justicia, ¿no? Así que creemos que va a dar algún resultado, tal vez no sea en el corto plazo, esperemos que al menos sirva para frenar la represión y las muertes, y en el mediano plazo tocará seguir trabajando para que llegue la justicia. Ojalá que así sea. Gonzalo, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticias.